Dragonlance, las crónicas perdidas, 2. El orbe de los dragones. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. (28) Rezos de medianoche en la abadía oscura. Kitiara se dedicó durante un rato a rebuscar en la despensa donde la habían encerrado algo que le sirviera como arma. Era una tarea ingrata teniendo en cuenta que la habían dejado totalmente a oscuras. Previamente a encerrarla allí, el Busak había inspeccionado el lugar y ella misma había echado una rápida ojeada antes de que el draconiano se llevara la luz y no había visto nada. Sin embargo, no tenía nada que hacer excepto pensar en su ejecución inminente, de modo que ocuparse de cualquier cosa era mejor que estar cruzada de brazos. Tropezó con cajas de madera y se golpeó los dedos de los pies contra unos barriles, se arañó la mano con un clavo torcido y se golpeó la cabeza contra una pared, pero finalmente encontró un arma, más o menos. Desmontó una caja de embalaje a patadas y preparó con varias tablillas una especie de garrote. Para hacerlo más lesivo, sacó unos clavos de la tapa de un barril y, usando otra tabla como martillo, los introdujo en el extremo de la improvisada cachiporra para que estuviera tachonada de puntas. No albergaba esperanzas de ser capaz de abrirse paso y huir luchando con eso, pero al menos confiaba en presentar una batalla lo bastante cruenta para provocar que la mataran allí mismo. Una vez preparada el arma, ya no le quedó nada más que hacer. Paseó por la despensa hasta el agotamiento y entonces se sentó en la silla. Perdió la noción del tiempo. La oscuridad devoró los minutos y las horas. Kit estaba resuelta a no quedarse dormida porque no estaba dispuesta a malgastar las pocas horas de vida que le quedaban sumida en el sueño, pero el silencio y el aburrimiento, el miedo y la tensión, la vencieron. Se le cerraron los ojos y la cabeza le cayó sobre el pecho. Despertó de golpe de su sueño intermitente, le había parecido oír ruido al otro lado de la puerta. Estaba en lo cierto. Alguien metía una llave en la cerradura, había llegado el momento. Su ejecutor venía a buscarla, el corazón se le subió a la garganta. Se quedó sin respiración y, por un instante, creyó que iba a morir de puro terror. Entonces, con una brusca inhalación logró llevar aire a los pulmones. Asió el garrote con fuerza y cruzó sigilosamente, a tientas en la oscuridad, la despensa hasta llegar a la puerta. Pegó la espalda a la pared para que cuando se abriera la puerta no la vieran quienes entraran. Se quedarían sorprendidos y ella aprovecharía la ocasión. Se agazapó, garrote en mano, y esperó. Chirriando, la puerta se abrió muy despacio, como si alguien la empujara con cautela por miedo a hacer demasiado ruido. Era muy extraño. Un verdugo se habría limitado a abrirla de golpe. Entró luz por la rendija, pero no era la intensa luz del día ni el destello de antorchas, sino un fino rayo luminoso que se desplazaba por la despensa, penetrante, inquisitivo, caía sobre la silla vacía y después pasaba fugazmente por barriles y cajas de embalaje. En el aire flotaba una fragancia de flores exóticas. Ningún verdugo olía tan bien. Kitiara. Susurró una voz de mujer. La guerrera bajó la cachiporra, la pegó contra el muslo para que pasara desapercibida y a continuación salió de detrás de la puerta. En el umbral se hallaba una mujer envuelta en una capa de terciopelo negro y forro de color púrpura oscuro. Se retiró la capucha que llevaba echada y la luz de su anillo le dio de lleno en el rostro. ¿Yolante?, preguntó Kit, sorprendida hasta lo indecible y recordando el nombre en el último momento. «Gracias le sean dadas a su majestad», exclamó Yolante al tiempo que hacía a Kit por el brazo como si se sintiera aliviada de tocar algo sólido y real. El rayo de luz que irradiaba el anillo se movió a diestro y siniestro por la despensa. «Ignoraba si aún seguías viva». «De momento, sí», respondió Kitiara, que no sabía muy bien qué pensar de aquella visita inesperada.
Se soltó el brazo con un tirón y miró más allá de Yolante creyendo que la mujer habría ido acompañada por unos guardias. No había nadie. No se oían respiraciones ni el tintineo de armaduras ni el roce de botas en el suelo. Recelosa, sospechando una trampa, aunque sin alcanzar a imaginar cuál, Kitiara se volvió hacia la hechicera. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. ¿Te envía Ariakas? ¿Es esto un nuevo tormento? No alces la voz. Silencié a los guardias de la puerta, pero podrían venir otros en cualquier momento. En cuanto a por qué estoy aquí, no es Ariakas quien me envía. Hizo una pausa y después añadió en tono quedo, es Taquisis. Taquisis. Repitió Kitiara, cada vez más estupefacta. No lo entiendo. Nuestra soberana oyó tu plegaria y me ordenó que te liberara. Sin embargo, has de cumplir el juramento que le hiciste, añadió Yolante. Tienes que pasar una noche en el alcázar de Dargar. Kitiara se quedó pasmada. Había elevado la plegaria llevada por la desesperación, sin creer en ningún momento que había unos oídos inmortales que la escucharían ni unas manos que girarían la llave en la cerradura. La idea de que Taquisis no solo la había oído sino que también había respondido a su petición y ahora esperaba que cumpliera la promesa hecha era casi tan atemorizadora como la muerte cruel a la que se enfrentaba. Kit se habría sentido bastante mejor de haber sabido que, si bien Taquisis podría escucharla, habían sido los oídos de Yolante los que habían captado su plegaria. La hechicera se había perfumado las manos para disimular el olor a cabello quemado. ¿Me has traído un arma?, demandó la guerrera. No hará falta, la hará si intentan capturarme. No pienso morir con las tripas colgándome fuera, añadió duramente. Yolante vaciló y sacó de debajo de la manga ajustada una daga del tipo que se permitía llevar encima a los hechiceros para su defensa. Se la tendió a Kit, que torció el gesto al ver el acero ligero, de aspecto frágil. Supongo que tendría que darte las gracias, fue su descortés comentario. No le gustaba estar en deuda con nadie, y menos aún con esa ramera perfumada. Así y todo, una deuda era una deuda. Te debo una. Metiéndose la daga en el cinturón, echó a andar hacia la puerta. Válgame Taquisis con esta mujer, exclamó Yolante, consternada. ¿A dónde vas? Me marcho, contestó Kit. ¿Piensas andar por el templo de la reina vestida así? Yolante señaló con un gesto a la guerrera, que se cubría con lo que llevaba generalmente debajo de la armadura, un farseto azul con el símbolo del ejército azul bordado con hilo dorado. Kit se encogió de hombros y siguió andando. No se permite entrar a extraños en el templo después de acabar el oficio vespertino, le advirtió la hechicera. Los clérigos oscuros patrullan por los corredores. Para eso, ni te molestes en salir de tu encierro, porque te traerán de vuelta dentro de poco. ¿Y qué piensas hacer con las trampas mágicas de dragones que hay en cada puerta? Todas las puertas estaban guardadas por soldados de un señor de los dragones diferentes, y, en consecuencia, había una puerta roja, una azul, una verde, y así sucesivamente. Cada puerta tenía trampas que imitaban el tipo de aliento que utilizaba como arma cada clase de dragón al que rendía tributo. El pasillo que conducía a la puerta roja estaba jalonado con pétreas cabezas de dragones rojos que lanzarían un chorro de fuego sobre cualquier intruso desafortunado y lo incinerarían antes de que hubiera recorrido la mitad del pasillo. La puerta azul crepitaba con los rayos, mientras que la verde expelía gases venenosos. Conozco la frase que desactiva las trampas, afirmó Kit, mirando fugazmente hacia atrás. Todos los señores de los dragones la sabemos. Ariakas ordenó que se cambiaran las frases después de que te arrestaran, la informó Yolante. Kitiara se detuvo y apretó los puños. Se quedó inmóvil unos segundos mientras maldecía entre dientes y después se volvió hacia la hechicera. ¿Conoces la nueva contraseña? ¿Quién crees que hace funcionar la magia?, inquirió a su vez Yolante con una sonrisa. Kitiara no se fiaba de ella. No entendía lo que estaba pasando. Le resultaba difícil creer la historia de Yolante sobre que la reina Taquisis la había enviado, mas, ¿cómo, si no, habría sabido la hechicera lo de su plegaria a la diosa?
Le gustara o no, no iba a quedarle más remedio que poner su vida en manos de esa mujer. Y no le gustaba. Bien, ¿cuál es tu plan?, preguntó. Yolante le tendió un envoltorio a Kit. Primero, ponte esto. La guerrera desdobló una túnica de terciopelo negro como la que vestían los clérigos oscuros. Tenía que admitir que era una buena idea. Se puso la prenda torpemente y, con las prisas, se le quedó atascada al intentar meter la cabeza por el hueco de una manga. Después de solventar ese problema, se la puso al revés, la parte delantera en la espalda. Kit enmendó la confusión con ayuda de Yolante. Los envolventes pliegues negros la encubrieron. ¿Y ahora qué? Asistiremos a los ritos de medianoche en la abadía oscura, explicó la hechicera. Allí nos mezclaremos con la multitud y nos iremos cuando se marche la gente porque las trampas de los dragones estarán desactivadas para dejar que pase. Hemos de darnos prisa, añadió. El servicio ya ha empezado. Afortunadamente, la abadía está cerca de aquí. Salieron de la despensa. El brillo del anillo mágico de Yolante les alumbró el camino a través de los aposentos de Ariacas. La puerta principal se encontraba un poco entreabierta. ¿Y los guardias?, preguntó Kit en un susurro. Muertos, respondió la hechicera sin mostrar ninguna emoción. Kit atisbó cautelosamente por la rendija de la puerta. A la luz del anillo de la hechicera vio 2 montones de polvo, los restos de 2 draconianos Baas. Kitiara miró a Yolante con renovado respeto. La hechicera se recogió el borde de la túnica para no mancharlo con el polvo y pasó cuidadosamente por encima de los restos, los labios apretados en una mueca de asco. Kit no evitó los montones y pasó por encima esparciendo polvo por todas partes al pisar sin ningún cuidado. Deberíamos librarnos de eso, dijo al tiempo que señalaba los montones pisoteados. Cualquiera que lo vea se dará cuenta de que son dracos muertos. No hay tiempo, adujo Yolante. Tendremos que correr el riesgo. Afortunadamente este pasillo rara vez está iluminado y hay pocos que tengan algún motivo para venir a esta zona del templo. Por aquí, Kitiara reconoció el hueco de la escalera por la que había bajado custodiada por los 2 guardias. Las 2 mujeres pasaron de largo y siguieron adelante y enseguida se oyeron voces que entonaban cánticos de alabanza a la reina de la oscuridad. Kitiara nunca había asistido a un servicio en la abadía oscura. En realidad había hecho todo lo posible para no tener que ir. Ni siquiera sabía con certeza dónde se encontraba la abadía. Tenía la vaga idea de que estaba justo al otro extremo de las mazmorras. Una luz blanca violácea, que daba la impresión de irradiar misteriosamente de las paredes, alumbraba los corredores. La luz tenía el efecto de diluir todos los colores, todos los trazos distintivos, todas las diferencias, convirtiendo los objetos en bosquejos fantasmalmente blancos perfilados de oscuridad. Quienes quiera que pasaban por aquellos corredores, incluso aquellos que lo hacían a diario, experimentaban una sensación de irrealidad. Los suelos no estaban completamente nivelados, los pasillos cambiaban de posición, las habitaciones no estaban donde deberían ni las puertas donde habían estado el día anterior. Yolante, guiada por la luz del anillo, recorría los extraños corredores con seguridad. De haberse encontrado sola, Kit se habría extraviado sin remedio. La guerrera había imaginado que los cánticos provenían de la abadía y pensó que sería fácil guiarse por las voces, pero allí los sonidos se distorsionaban. A veces los cánticos atronaban en sus oídos y le parecía que ya habían llegado a la abadía, pero enseguida descubría que había otro giro y las voces se apagaban gradualmente hasta casi extinguirse. Entonces, en el siguiente giro, volvían a retumbar con fuerza. En cierto momento del servicio, un grito penetrante reverberó en los pasillos. A Kit se le erizó el pelo de la nuca. El espantoso chillido cesó de forma repentina. ¿Qué ha sido eso?, preguntó. El sacrificio vespertino, contestó Yolante. La abadía está un poco más adelante. Gracias a la reina, murmuró Kit. Nunca había estado en las mazmorras y ansiaba salir de allí.
Le gustaba la vida sin complicaciones que llevaba, sin embrollos con los dioses. Lo que le recordó con desasosiego el trato que había hecho con su reina. Kit apartó aquella idea de la mente. Tenía cosas más urgentes en las que pensar y, además, Taquisis no la había salvado todavía. Al girar en un recodo, Yolante y ella se toparon con uno de los clérigos oscuros. Kitiara se cubrió más con la capucha para taparse la cara y mantuvo la cabeza agachada al tiempo que aferraba la empuñadura de la daga bajo la amplia manga. El clérigo oscuro las miró. Kit contuvo la respiración, pero la mirada hosca del hombre estaba fija en Yolante. Se retiró la capucha para fulminar a la hechicera con la mirada. Tenía el semblante demacrado, cadavérico. Un verdugón horrible le cruzaba la nariz. Una hora muy avanzada para andar por aquí, túnica negra, increpó a Yolante en tono desaprobador. Los dedos de Kit se cerraron con más fuerza alrededor de la empuñadura. Yolante echó hacia atrás los pliegues de la capucha. La luz espectral cayó sobre su rostro y rieló en los iris de color violeta. El clérigo oscuro dio un respingo y retrocedió un paso. «Veo que me reconoces», dijo la hechicera. «Mi escolta y yo venimos al servicio y llego tarde, así que te pido que no nos entretengas más». El clérigo oscuro se había recobrado del sobresalto. Echó un vistazo desinteresado a Kit y volvió la vista hacia Yolante. «Sí que llegas tarde, señora. El servicio está ya a punto de acabar. Entonces, no me cabe duda de que sabrás disculparnos». Dejando el aroma a flores flotando en el pasillo, Yolante pasó junto al hombre acompañada por el frufrú de sus ropajes negros. Kit la siguió con actitud respetuosa. Echó una ojeada hacia atrás y apartó el borde de la capucha para no perder de vista al clérigo. El hombre las miraba fijamente y por un instante Kit creyó que iba a seguirlas. Entonces, mascullando algo entre dientes, se dio media vuelta y se alejó. «No sé yo si tu compañía es segura», comentó Kitiara. «No parece que te tengan mucho aprecio por aquí». «Los clérigos oscuros no se fían de mí», contestó Yolante sin alterarse. «No confían en ningún hechicero. No entienden que seamos leales a Taquisis y al mismo tiempo sirvamos a Nuitari». Esbozó una sonrisa despectiva. «Y están celosos de mi poder. El Señor de la Noche está intentando convencer a Ariacas de que a los hechiceros se nos prohíba la entrada al templo. Algunos quieren incluso que nos expulsen de la ciudad, cosa del todo imposible dado que el propio emperador es un practicante de la magia. Y ahora, guardemos silencio», advirtió. «La abadía está ahí mismo». «¿Te sabes alguna de las plegarias?» Kitiara no sabía ninguna, por supuesto. «Entonces, haz este signo si alguien te pregunta por qué no te unes a los cánticos». Trazó un círculo en el aire con la mano. «Eso significa que has hecho voto de silencio». La abadía estaba abarrotada. Kitiara y Yolante encontraron sitio en la arcada de acceso. Del interior les llegó una varada penetrante a cuerpos sudorosos bajo las túnicas negras, a cera de las velas encendidas, a incienso y a sangre fresca. El cuerpo de una muchacha yacía en el altar y la sangre manaba del tajo que la había degollado. Un sacerdote con las manos tintas del rojo fluido entonaba plegarias y exhortaba a la muchedumbre a unirse a las alabanzas a Taquisis. Metida entre la multitud apelotonada, con el olor a sangre impregnándole las fosas nasales y el sonido de los discordantes plañidos traspasándole los oídos, Kitiara rebulló, agobiada, y sintió la repentina e imperiosa necesidad de marcharse. No soportaba seguir plantada allí, esperando que alguien descubriera que no se hallaba en su improvisada celda y diera la alarma. «Larguémonos de aquí», susurró en tono apremiante a la otra mujer. «Nos pararían en la puerta y nos harían preguntas», musitó Yolante al tiempo que aferraba a Kit por un pliegue de la manga. «Si salimos mezcladas con la multitud, nadie reparará en nosotras». Kitiara suspiró, frustrada, pero tuvo que admitir que el planteamiento de la hechicera era acertado. Se armó de valor para aguantar el mal rato. La abadía era una estancia circular con un techo alto y abovedado bajo el cual se alzaba una gran estatua de la reina Taquisis en su forma de dragón que era una maravilla.
El cuerpo había sido tallado en mármol negro mientras que las 5 cabezas estaban hechas con mármoles de colores distintos. Los 10 ojos eran gemas que relucían con una luz mágica que iluminaba la estancia. Por algún medio milagroso, las cabezas de las estatuas daban la impresión de que se movían, los ojos miraban aquí y allá, con la espeluznante luz de los iris vigilantes deslizándose sobre la multitud sin descanso. Kit contempló fijamente la estatua de la reina Taquisis mientras las cabezas se mecían y serpenteaban y miró de soslayo a Yolante, de pie a su lado y apenas visible bajo las luces cambiantes. Kit no distinguía el rostro de la hechicera porque ésta se había cubierto de nuevo con la capucha. La guerrera tenía los nervios de punta y sostenía la daga en la mano sudorosa, estaba deseando que acabara la ceremonia y encontrarse muy lejos de allí. Yolante se mostraba tranquila, sin mover un solo músculo, en absoluto nerviosa a pesar de que si Ariacas descubría que había ayudado a escapar a su prisionera, la vida de la hechicera valdría menos que nada. Fuera cual fuese el castigo que arrostraría Kit, el de Yolante lo triplicaría. ¿Por qué haces esto?, preguntó Kitiara en un susurro que el ruido de los cánticos ahogó. ¿Por qué me ayudas? Y no me vengas con la monserga de que eres la respuesta a mis plegarias. Bajo la capucha, Yolante miró de soslayo a Kit. Los iris de color violeta titilaban a la luz de los ojos multicolores y facetados de la estatua de la reina. Yolante desvió la vista hacia la estatua y Kit creyó que no iba a responder. No quiero tenerte de enemigo, dama azul, susurró finalmente la hechicera. Los ojos violetas, grandes y penetrantes, se clavaron en la guerrera. Si haces lo que dices que vas a hacer y tienes éxito, llegarás a tener de tu parte a uno de los seres más poderosos de Kryn. Lord Sas te convertirá en una fuerza a tener en cuenta. Es que no lo entiendes, Kitiara. Su oscura majestad empieza a albergar dudas sobre Ariacas. Busca a alguien más capaz de llevar la corona del poder. Si demuestras ser esa persona, y creo que lo harás, quiero que tengas una buena opinión de mí. Y si no consigo volver viva del alcázar de Dargar, Ariacas conservará la corona y la bruja no habrá perdido nada en el intento, se dijo Kitiara para sus adentros. Es como imaginaba, astuta, oportunista, maquinadora e intrigante. A Kit empezaba a caerle bien la hechicera. El cántico había alcanzado el punto culminante de febril intensidad, y Kit esperaba fervientemente que el servicio estuviera a punto de acabar cuando, de repente, la cabeza azul de la estatua se volvió en su dirección. La luz de los ojos azul zafiro iluminaron a la muchedumbre que había a su alrededor y se detuvieron un instante en un devoto que había a la izquierda de Kit, un poco más adelante, un Bousac con un ala deforme. En ese instante, el cántico acabó de golpe dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Las cabezas de la reina dejaron de moverse. El milagro había llegado a su fin. La estatua volvía a ser mármol, si es que en algún momento había sido algo más. Kit creía haber oído un chirrido y el ruido sordo de una máquina. La abadía resplandeció con luz blanca. El servicio había finalizado. La multitud parpadeó y se frotó los ojos. Los que sabían por experiencia que el servicio estaba a punto de acabar ya habían ido acercándose a la salida con la esperanza de evitar la aglomeración. La gente se encaminaba hacia la puerta. El Bousac del ala deforme se volvió y avanzó directamente hacia Kit. La guerrera tenía la capucha bien echada, pero no le tapaba la cara y, durante el servicio, se le había resbalado un poco hacia atrás. Se volvió con rapidez, pero no antes de que Targ la viera fugazmente. Kit estaba segura de que había advertido un destello de reconocimiento en los ojos de reptil del Bousac favorito de Ariacas. Quizás se equivocaba, pero no estaba dispuesta a correr el riesgo. Kit aflojó el paso y dejó que la gente pasara a su alrededor. Aferró la daga y esperó a que el Bousac estuviera más cerca. Un brusco movimiento en tropel de la muchedumbre hizo que Targ chocara contra Kit. Quizá Taquisis estaba de su parte. Deseando con todas sus fuerzas que el acero de aspecto frágil no se rompiera,
La guerrera hundió la daga entre las costillas de Tark con intención de alcanzar los pulmones y rozar solo el corazón para no matarlo al instante. El Buzak soltó un gruñido más sorprendido que de dolor. Kit sacó el arma de un tirón y la ocultó debajo de la manga. El Buzak, con una expresión de sorpresa en los ojos, empezaba a desplomarse. Kitiara asió a Yolante por el brazo y la arrastró hacia la salida. ¿Dónde está la puerta más cercana? Kit apartó a empujones a varios peregrinos y a punto estuvo de tirarlos al suelo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?, preguntó Yolante, alarmada por la expresión de Kit. ¿Hacia dónde?, preguntó la guerra con vehemencia. A la derecha, contestó Yolante, y Kit empezó a tirar de ella en aquella dirección. No habían avanzado mucho cuando una explosión sacudió las paredes y lanzó por el aire polvo y escombros. Cuando el estruendo de la explosión se apagó, por los corredores empezaron a resonar gritos, chillidos y gemidos. Algunos peregrinos estaban petrificados por la impresión mientras que otros chillaban, presas del pánico. Nadie sabía qué había pasado. Nuitari nos ampare. ¿Qué has hecho?, jadeó la hechicera. El Buzak que estaba delante de mí era uno de los guardias de Ariakas. Me reconoció y no tuve más remedio que apuñalarlo, respondió Kitiara mientras se apresuraba corredor adelante. Al advertir que Yolante parecía estar aturdida, Kit añadió, cuando los Buzak mueren, los huesos les explotan. Guardias y peregrinos oscuros pasaban a su lado abriéndose paso a empujones, algunos corriendo hacia el lugar de la explosión y otros alejándose de él. Nuitari nos ampare, repitió Yolante. La mujer se echó bien la capucha para taparse la cara, se remangó la falda y echó a correr. Kitiara la siguió. No tenía ni idea de dónde se encontraba ni confiaba en que Yolante sí lo supiera. Al girar en un recodo se toparon con unos guardias del templo draconianos que se acercaban corriendo por el pasillo. Llegaron a ellas antes de que las mujeres tuvieran tiempo de esquivarlos. ¿Qué ha pasado?, preguntó uno al tiempo que le cerraba el paso. Se ha oído una explosión. Ha sido en la abadía. Yolante rompió a llorar y siguió hablando entre sollozos. Un túnica blanca, disfrazado, lanzó un hechizo. Mató draconianos. Hubo una explosión. Es horrible. El túnica blanca huyó, añadió Kit. Si os dais prisa, a lo mejor podéis alcanzarlo. Va vestido como un clérigo oscuro. No os pasará inadvertido, porque tiene una gran cicatriz roja que le cruza la nariz. El comandante draconiano no perdió tiempo en hacer preguntas y salió corriendo con sus tropas en persecución del fugitivo. Bien pensado, dijo Yolante, que reanudó la marcha a toda prisa. Tú tampoco lo has hecho nada mal, contestó Kit. Subieron la sinuosa escalera que conducía fuera del nivel de las mazmorras y en el camino no dejaron de cruzarse con tropas que se abrían paso a empujones en su prisa por llegar al lugar del desastre. Kit y Yolante llegaron a lo alto de la escalera, formaron otro pasillo y al fondo vieron la puerta del dragón blanco. Hallándose el templo bajo ataque, todas las puertas se habían cerrado a cal y canto y se habían activado las trampas. Los guardias draconianos, empuñadas las armas, estaban tensos y con los nervios de punta. Vaya, exclamó Kitiara. No había tenido en cuenta que pasaría eso. Mantén la calma, le susurró la hechicera. Y deja que me ocupe yo de esto. Se retiró la capucha y repitió, llorosa, la misma historia sobre el vil túnica blanca. Los draconianos conocían a la bruja de Ariakas, porque Yolante había estado allí esa tarde disponiendo la magia de la trampa del dragón blanco que descargaría una ráfaga de escarcha sobre cualquiera que la hiciera saltar y lo paralizaría con el frío. Yolante, naturalmente, sabía la contraseña, pero los guardias ni siquiera se molestaron en preguntarle. Sin embargo, mostraron interés por su compañera. ¿Quién es? Los ojos de reptil del draconiano observaron a Kit con recelo. Mi guía, contestó la hechicera. Soltó un tembloroso suspiro y los ojos color violeta le dedicaron una mirada lánguida al comandante. Esos pasillos son tan liosos. Todos parecen iguales y me pierdo sin remedio. ¿Cómo te llamas?
demandó el draconiano al Kid. La guerrera recordó el consejo de Yolante e hizo el signo del círculo con la mano. Ha prestado voto de silencio, explicó la hechicera. El draconiano siguió mirando a Kid, que permanecía con la cabeza agachada en actitud sumisa y con la daga empuñada fuertemente debajo de las amplias mangas. El comandante les indicó con una seña que cruzaran la puerta. Casi habían salido del templo cuando oyeron el ruido de garras en el suelo corriendo tras ellas. Kid se detuvo, tensa, lista para atacar. Señora Yolante, dijo el draconiano, el comandante me manda para que te pregunte si deseas que una escolta te acompañe a casa. Es posible que las calles no sean seguras. No, gracias, contestó la hechicera con un suspiro. No quiero apartaros de vuestro puesto. Las dos mujeres cruzaron la puerta y siguieron caminando a través del recinto del templo hasta que salieron a la calle. Kitiara era libre. Respiró el aire fresco y alzó la vista al oscuro firmamento cuajado de estrellas que había creído que no volvería a ver jamás. Era tal su alegría y su alivio que casi se sentía mareada y apenas oyó lo que Yolante le decía. «Atiéndeme». La hechicera le pellizcó el brazo para llamar su atención. «Debo ir con Ariacas. Sería extraño que no fuera directamente a verle para darle la noticia, y no dispongo de mucho tiempo». «¿A dónde piensas ir?» «A buscar a mi dragón azul», respondió Kid. «Justo lo que imaginaba», comentó Yolante a la par que negaba con la cabeza. «No pierdas el tiempo». Ariacas ordenó a todos los dragones azules que había en Heraca que regresaran a Solamnia. Sabe que los azules te son leales y le daba miedo lo que podría ocurrir si tus dragones descubrían que te iban a ejecutar. Kitiara masculló una maldición. Yolante señaló un pasaje lateral. Al final de esta calle hay un establo en el que Salacan guarda sus caballos. Los corceles de Kur son los más rápidos y los mejores del mundo, añadió con orgullo. También son los más listos. Para prevenir que los roben, mi pueblo les enseña una palabra secreta. Hay que pronunciar esa palabra o los caballos no permiten que los montes. El caballo se encabrita y empieza a lanzarte cosas que podrían matarte. ¿Lo has entendido? Kid lo había entendido. Yolante le reveló la palabra. Kid la repitió y asintió con la cabeza. Una cosa más, dijo Yolante cuando Kid estaba a punto de marcharse. ¿Qué? ¿Cumplirás tu juramento? La hechicera le clavó una mirada penetrante. ¿Cabalgarás ahora hacia el alcázar de Dargar? Kitiara vaciló. Pensó en una vida huyendo constantemente. Ariacas ofrecería una recompensa por ella en cuanto descubriera que había desaparecido. Y sería una recompensa cuantiosa. Todos los cazadores de recompensas de Ansalon la buscarían. No podría dejarse ver en ninguna ciudad, fuera grande o pequeña. Tendría que estar siempre ojo avisor a su espalda y le daría miedo quedarse dormida. Lo cumpliré, contestó. Creo que hablas en serio, sonrió la hechicera. Necesitarás esto cuando entres en el alcázar de Dargar. Yolante asió una mano de Kitiara y le deslizó en la muñeca un brazalete ancho de plata, decorado con 3 gemas de ónice talladas. ¿Quieres que tenga el mejor aspecto posible Pata el caballero de la muerte?, comentó Kid con una sonrisa. ¿No hay unos pendientes a juego? ¿Qué sabes de Lord Sas?, le preguntó Yolante. No mucho, admitió la guerrera. Es un caballero de la muerte. Puede matarte con solo pronunciar una palabra, la interrumpió la hechicera. Cuenta con un ejército de guerreros espectrales que están obligados a defenderlo, y si consigues pasarlos, cosa bastante dudosa, te encontrarás con las Banshees, las elfas fantasmales. Entonan un cántico horrísono, y si escuchas aunque solo sea una de sus gemebundas notas el corazón se te parará y caerás muerta. No sobrevivirías ni una hora en el alcázar de Dargar, mucho menos una noche entera. Kid mantuvo la compostura. Deduzco, pues, que este brazalete es mágico. La guerrera observó la joya con gesto dudoso. Me protegerá de algún modo, te salvará de morir de puro terror. Además, las gemas de ónice absorberán los ataques mágicos que se lancen contra ti,
aunque solo aguantarán hasta cierto punto. Después se desmenuzarán y el brazalete dejará de ser útil. Aún así, debería permitirte al menos cruzar la puerta principal. Su poder es limitado. No te lo pongas hasta que sepas que vas a utilizarlo. Kitiara rodeó el brazalete con la mano. Buena suerte, añadió Yolante. Rozó el anillo que llevaba y empezó a musitar algo en voz baja. Espera, Yolante, pidió Kit, y la hechicera interrumpió el hechizo. ¿Qué pasa ahora? Kit no estaba acostumbrada a tener que agradecerle nada a nadie. La palabra se le atascó en la garganta y al salir sonó como un gruñido. Gracias. No olvides que estás en deuda conmigo, respondió la hechicera con una sonrisa, y desapareció, los ropajes negros fundiéndose en la oscura noche. Kitiara avanzó a buen paso callejón abajo. A su espalda se oían gritos a medida que se propagaba entre los indignados seguidores de Taquisis el rumor de que un túnica blanca asesino había usado su magia para infiltrarse en su templo. Kit encontró los establos y eligió un caballo negro del que le gustó el aspecto de la poderosa musculatura, la noble planta, el arco orgulloso del cuello y el brillo de los ojos. Pronunció la palabra que Yolante le había enseñado y el corcel permitió que lo ensillara, y en un visto y no visto, la guerrera salió a galope de la ciudad. Kitiara tomó la calzada que enfilaba hacia el norte, en dirección al alcázar de Dargar. En el templo, la historia del túnica blanca desató la imaginación de los devotos, y para cuando el Señor de la Noche llegó al escenario de los hechos y pudo interrogar a los testigos, varios clérigos oscuros juraron que habían estado justo al lado del osado hechicero. Al clérigo oscuro calvo y con la cicatriz en la nariz lo atrapó una patrulla de draconianos. Furiosos por la muerte de Targ, abrieron en canal al hombre allí mismo, y solo después de que estuviera muerto descubrieron que no era un hechicero y jamás lo había sido. Al amanecer, los draconianos habían ido de casa en casa buscando al para entonces tristemente célebre hechicero túnica blanca y habían puesto patas arriba toda la ciudad de Neraka. Era tal la cólera y la indignación por las muertes ocasionadas en el templo que todo el mundo perdió interés en la ejecución de Kitiara Utmatar. Los guardias que fueron a buscarla para llevarla al estadio de la muerte se encontraron con que había conseguido huir aprovechando el caos de la noche. Ariakas recibió esta información de boca de un ayudante tembloroso que esperaba, como poco, morir. Entretanto, Yolante sollozaba en un rincón, presa de un ataque de nervios. El Señor de la Noche despotricaba por los destrozos causados en su abadía y exigía saber qué pensaba hacer el emperador para solucionarlo. Todavía seguía hablando cuando Salakan entró hecho un basilisco gritando que le habían robado su caballo favorito. Ariakas recibió todas aquellas noticias con una calma tal que sorprendió a todos. No dijo nada. No mató al mensajero. En silencio, oyó desbarrar al Señor de la Noche, soltar barbaridades a Salakan y el gimoteo histérico de Yolante, y después ordenó al Señor de la Noche, al Señor del Dragón, a la hechicera y a todos los demás que se fueran. Una vez estuvo solo, el emperador paseó de un lado a otro de la estancia y reflexionó sobre la coincidencia sorprendente de que a un túnica blanca se le hubiera ocurrido ir a volar la abadía oscura la misma noche que Kitiara estaba encerrada en la despensa del templo, a la espera de ser ejecutada. Ariakas afirmó con la cabeza en un gesto de admiración. ¡Qué mujer!, dijo para sus adentros. ¡Qué mujer! 29. El espía. El sueño. Fuego y arco iris. Brian despertó del sueño profundo del agotamiento en un repentino estado de alerta. Permaneció inmóvil y prestó atención hasta estar seguro de que había oído voces y no lo había soñado. Las voces sonaron otra vez y el caballero apartó las mantas de piel y, moviéndose en silencio y con sigilo, rodeó el cuerpo del dormido Aram para acercarse a la entrada de la tienda. ¿Qué pasa?, farfulló Aram. Me toca hacer guardia, susurró Brian, y Aram se echó las mantas por encima de la cabeza y se acurrucó entre las pieles que le servían de lecho. Brian se arrebujó en sus pieles, apartó el faldón de la tienda y escudriñó la oscuridad. No se movía nada. Derek estaba ahí fuera, en alguna parte.
Había insistido en que montaran sus propios turnos de guardia a pesar de que Harald le había asegurado que el pueblo de hielo mantenía una rigurosa vigilancia. Una luz brilló por debajo de una tienda cercana, la de Sturm. Brian se acercó, sigiloso. La noche en el glaciar era negrura y plata constelada de estrellas, quebradiza con el frío penetrante. Se veía bien con la suave luz y si él podía ver, también podían verlo a él, de modo que se quedó al abrigo de las sombras. La voz que lo había despertado era la de Laurana. Había dicho algo sobre Silvanesti. Estaba dentro de la tienda de Sturm, y mientras Brian vigilaba desde las sombras, vio llegar al enano y reunirse con ellos. Las voces sonaban apagadas. Brian rodeó la tienda por detrás para escuchar de qué hablaban. Se despreciaba por espiar a los que había llegado a considerar sus amigos, pero en el instante en que oyó a Laurana mencionar el antiguo reino elfo se despertaron sus sospechas. Ya lo sabemos, le dijo Laurana a Flint cuando el enano entró en la tienda. ¿Has tenido un sueño? ¿Sobre Silvanesti? Por lo que veo no he sido el único, comentó Flint con voz enronquecida. Parecía nervioso, intranquilo. Supongo que queréis que os cuente. No. Se opuso Sturm con voz áspera. No, no quiero hablar de ello, nunca. Laurana murmuró algo que Brian no entendió. Estaba perplejo. Hablaban de un sueño sobre Silvanesti. No tenía sentido. Movió los pies para que conservaran el calor y siguió escuchado. Yo tampoco podría hablar, estaba diciendo Flint. Solo quería comprobar que en verdad era un sueño. Parecía tan real que creí que os encontraría a ambos. Brian oyó pisadas y se refugió de nuevo en las sombras. El Kender pasó corriendo a su lado, tan excitado que ni siquiera se fijó en él. Taz apartó el faldón de la tienda y se coló dentro. ¿Es verdad que hablabais de un sueño? Yo nunca sueño. O por lo menos no recuerdo haberlo hecho. Los Kenders no solemos soñar. Bueno, supongo que sí. Hasta los animales sueñan, pero... El enano soltó un gruñido y Taz volvió a retomar el tema de la conversación. Bien, pues he tenido un sueño verdaderamente fantástico. Árboles derramando lágrimas de sangre. Terribles elfos muertos que mataban a la gente. Raistlin con la túnica negra. Era totalmente increíble. Y vosotros también estabais. Y todos moríamos. Bueno, casi todos. Raistlin no moría. Y había un dragón verde. Ninguno de los otros que estaban dentro de la tienda dijo nada. Hasta el enano se había quedado callado, y eso era raro porque Flint rara vez le permitía al Kender parlotear, y menos si decía tantas tonterías. El silencio de sus amigos logró que Taz se callara. Cuando volvió a hablar dio la impresión de que intentaba azuzarlos para que contestaran. Un dragón verde. Raistlin vestido de negro. ¿He dicho ya eso? La verdad es que le sentaba muy bien. El rojo siempre le hace parecer un poco avinagrado, no sé si sabéis lo que quiero decir. Al parecer no lo sabían, porque el silencio se prolongó, se hizo más intenso. Bien, supongo que lo mejor será que vuelva a mi tienda. O tal vez queréis que os cuente el resto. Miró a su alrededor, esperanzado, pero nadie contestó. Bueno, buenas noches, murmuró, y regresó a su tienda, negando con la cabeza, perplejo, pasó al lado de Brian, otra vez sin verlo. ¿Qué les pasa a todos? Masculló el Kender. Solo es un sueño. Aunque he de admitir, añadió en tono sombrío, que era el sueño más real que he tenido en toda mi vida. Dentro de la tienda nadie hablaba. Brian pensó que aquello era muy extraño, pero le aliviaba saber que no estaban tramando nada contra ellos. A punto de volver a su tienda oyó la voz de Flint. No me importa tener una pesadilla, pero no me gusta nada compartirla con un Kender. ¿Cómo puede ser que todos hayamos soñado lo mismo? ¿Y qué significa? Tierra extraña. Silvanesti, dijo Laurana en tono pensativo. La luz se movió por debajo de la tienda y la elfa apartó el faldón de la entrada.
Brian se sumergió en las sombras con la ferviente esperanza de que no lo hubiera visto. ¿Creéis que nuestro sueño ha sido real? La voz de Laurana tembló. ¿Habrán muerto los demás, como vimos? Nosotros estamos aquí, contestó Sturm en tono tranquilizador. No hemos muerto. Lo único que podemos hacer es confiar en que nuestros amigos tampoco hayan perecido. Y hizo una pausa. Puede sonar extraño, pero de alguna forma sé que están bien. Brian tuvo un sobresalto. Sturm hablaba como si estuviera muy seguro de sí mismo, pero, después de todo, solo había sido un sueño. Sin embargo, resultaba muy raro que todos lo hubieran compartido. Laurana salió a la noche. Llevaba una gruesa vela y la llama le iluminaba la cara. Estaba pálida por la impresión de la pesadilla y parecía sumida en sus pensamientos. Giltana salió de su tienda, que estaba justamente enfrente de la de Brian, así que el caballero se encontró atrapado. Mientras los dos siguieran allí no podía regresar. Laurana, dijo el elfo, que se acercó rápidamente al verla. Estaba muy preocupado. He soñado que morías. Lo sé, contestó ella. He tenido el mismo sueño, igual que Sturm, Flint y Taz. Todos hemos soñado lo mismo sobre Tanis, Raistlin y el resto de nuestros amigos. Era un sueño horrible y, sin embargo, al mismo tiempo resulta reconfortante. Sé que Tanis está vivo, Gil. Lo sé. Y los demás también. Ninguno lo entendemos. Los dos entraron en la tienda del elfo para acabar la conversación. Brian estaba a punto de volver a la suya, profundamente avergonzado, cuando oyó un movimiento. El enano y el caballero salían de la tienda y Brian tuvo que agazaparse de nuevo en las sombras mientras juraba que no volvería a espiar a nadie más en toda su vida. Él no estaba hecho para eso. Bueno, ya que puedo olvidarme de dormir más esta noche, decía Flint, me ocuparé del turno de guardia. Te acompañaré, se ofreció Sturm. Supongo que nunca llegaremos a saber cómo o por qué hemos soñado todos lo mismo, comentó el enano. Supongo que no, respondió Sturm. El enano salió de la tienda y Sturm iba a seguirlo, pero, al parecer, vio algo caído en el suelo, detrás del faldón de la tienda. Se agachó a recogerlo. El objeto rutilaba con una intensa luz blanca azulada, como si una estrella hubiera caído del cielo para descansar en la mano de Sturm. El caballero se quedó inmóvil, con los ojos prendidos en el brillante objeto y dándole vueltas en la mano. Brian lo vio con claridad, un colgante en forma de estrella. La joya refulgía con luz propia. Era increíblemente hermosa. Supongo que no, repitió Sturm sin dejar de mirar la joya, su voz sonaba pensativa. Cerró la mano con fuerza sobre el colgante, agradecido por haberlo recuperado. Al pasar delante de la tienda de gitanas, Sturm oyó la voz de Laurana en el interior y entró agachado. Brian se apresuró a regresar a su propia tienda, se deslizó dentro, tropezó con los pies de Aran y llegó a su cama de pieles. Alcanzaba a oír hablar a los tres en la tienda de enfrente. Laurana, ¿puedes decirme algo sobre esto?, pidió Sturm. Brian la oyó dar un respingo. Giltanas dijo algo en elfo. Sturm, es una joya estrella, exclamó Laurana con admiración. ¿Cómo has conseguido algo así? Lady Alana me la dio antes de separarnos, contestó Sturm en un tono quedo irreverente. Yo no quería aceptarlo porque me di cuenta de que era muy valioso, pero ella insistió. Sturm, la voz de Laurana sonó ahogada por la emoción. Esta es la respuesta o, al menos, parte de ella. Las joyas estrellas son regalos que una persona enamorada entrega a su amado. La joya crea un lazo que los une en corazón, mente y alma, aunque estén separados. Es un lazo espiritual, no físico, y es imposible romperlo. Algunos creen que dura incluso más allá de la muerte. La respuesta de Sturm sonó tan apagada que Brian no llegó a oírla. Sus pensamientos volaron hacia Lilith, a quien había tenido presente durante todo el viaje, y se imaginó lo que sentía el caballero.
Es la primera vez que oigo que se ha dado una joya estrella a un humano, comentó Giltanas en tono hiriente. Tiene un valor incalculable, tanto como un reino pequeño. Podrías darte una buena vida. ¿De verdad piensas que vendería esto alguna vez?, demandó Sturm, temblorosa la voz de rabia. En tal caso, no me conoces. Giltanas guardó silencio unos instantes. Te conozco, Sturmbrickblade, susurró después. Me equivoqué al insinuar tal cosa. Perdóname, por favor. Sturm masculló que aceptaba la disculpa y se marchó de la tienda. Mientras salía, Giltanas le pidió perdón otra vez, pero el caballero no contestó y se limitó a alejarse. Laurana, en tono furioso, le dijo algo en elfo a su hermano. Giltanas contestó también en su idioma. Brian no entendió lo que decía, pero el noble elfo parecía contrito, aunque en el tono había un dejo huraño. Laurana salió de la tienda y corrió en pos de Sturm. Gil no hablaba en serio, empezó. Sí, Laurana, lo hizo, la contradijo su amigo con voz severa. Quizás se haya dado cuenta después de lo cruel que ha sido su comentario, pero cuando pronunció esas palabras sabía exactamente lo que decía. Sturm hizo una pausa y luego añadió, quiere el orbe de los dragones para tu pueblo, ¿no es cierto? He visto que anda rondando a los caballeros. Sé que espía a Derek. ¿Qué sabe tu hermano sobre ese orbe? Laurana ahogó una exclamación. La acusación directa de Sturm la había pillado por sorpresa. No creo que sepa nada. Solo habla por hablar. Deja ya de querer poner paños calientes a todo, la interrumpió con exasperación. Apaciguas a Derek. Mimas a tu hermano. Por una vez, defiende lo que crees y hazte valer. Lo siento, dijo la elfa, y Brian oyó sus pasos en la nieve. Laurana, continuó Sturm, aplacado. Soy yo el que lo siente. Después de todo por lo que has pasado no debería haberte hablado así. Nos has mantenido unidos. Nos has traído hasta aquí. ¿Y para qué?, preguntó, descorazonada. ¿Para que muramos congelados? No lo sé. Quizá lo sepan los dioses. Se quedaron callados. Dos amigos buscando consuelo uno en el otro. ¿Puedo hacerte una pregunta antes de que te vayas?, inquirió la elfa. Desde luego. Dijiste que sabías que Tanis y los demás estaban vivos. No murieron en Tarsis como habíamos temido. Él y el resto de nuestros amigos están con Lady Alanna en Silvanesti y, aunque han corrido un grave peligro y han experimentado una gran aflicción, de momento están sanos y salvos. Ignoro cómo sé que es así, pero lo sé, añadió simplemente. La magia de la joya estrella, afirmó Laurana. Lady Alanna le habla a tu corazón a través de la joya. Los dos estaréis unidos siempre por ese lazo. Sturm, añadió en un tono tan quedo que Brian apenas la oía, esa mujer que vi en el sueño, la que estaba con Tanis, era Kitiara. Sturm se aclaró la garganta, la pregunta parecía haberlo violentado. Sí, era Kit, confirmó a regañadientes. ¿Crees que están juntos? No lo creo posible, Laurana. La última vez que vi a Kit viajaba hacia Solamnia y, en cualquier caso, dudo que ella estuviera en Silvanesti. A Kit nunca le han caído bien los elfos. Laurana soltó un suspiro tan hondo que incluso lo oyó Brian. Ojalá pudiera creer eso. En el sueño estábamos todos juntos y nosotros no estamos en Silvanesti, arguyó Sturm a fin de tranquilizarla. Tanis y los demás están vivos y es bueno saberlo. Pero recuerda que, a fin de cuentas, solo era un sueño, Laurana. Supongo que tienes razón. La elfa le dio las buenas noches y regresó a su tienda, pero cuando pasaba por delante de la de Brian, el caballero la oyó murmurar, un sueño mágico. Brian estuvo despierto mucho tiempo, incapaz de dormir. Casi toda su vida había transcurrido sin tener nada que ver con la magia. En Solamnia se sentía un gran recelo por los hechiceros, y los magos que aún vivían en ese país, y eran pocos, evitaban el trato con los demás.
La única magia que había visto era la que se practicaba en ferias, e incluso entonces su padre le había dicho que solo eran juegos de mano y fantasía. En cuanto a los milagros divinos, había visto con sus propios ojos cómo Elistan curaba las heridas de la osa. No estaba de acuerdo con Derek respecto a que fueran artimañas, aunque tampoco acababa de creer que se debiera a la intervención divina. Sin embargo, ahora se encontraba en compañía de gente que había estado cerca de hechiceros desde pequeña, que uno de sus amigos de la infancia era ahora un mago de los túnicas rojas. Aunque no entendían cómo funcionaba, aceptaban la magia como algo que formaba parte de su vida. Estaban convencidos de que todos habían compartido un sueño por una joya brillante. Hasta Flint, ese enano gruñón y arisco, lo creía. Quizá, pensó Brian, la magia no está tanto en la joya como en sus almas. El amor y la amistad que existe entre ellos son tan profundos que incluso estando separados siguen estando juntos, siguen en contacto con el corazón y la mente de los otros. Veía a diario el estrecho vínculo existente entre aquellas personas y recordó un tiempo en que había habido un vínculo igual entre tres muchachos. Otrora, hacía mucho tiempo, esos tres jóvenes habían compartido un sueño. Eso había acabado. Brian comprendió que durante todo el viaje había estado intentando reencontrar aquel vínculo de amistad, pero eso no se repetiría nunca. La guerra y la ambición, el miedo y la desconfianza los habían cambiado, los habían distanciado en lugar de unirlos. Derek, Aran y él eran ahora unos desconocidos. A costa de las sospechas de Derek había descubierto los secretos más íntimos de amigos que confiaban en él, y aunque estaba conmovido e impresionado por lo que había oído, sabía perfectamente que nunca tendría que haberlos espiado. Cuando Derek terminó su turno de guardia y llegó murmurando que no se fiaba del enano ni de Brickblade ni de la gente del pueblo de hielo para que hicieran guardia, Brian tuvo que hacer un gran esfuerzo para no levantarse de un salto y pegarle. A la mañana siguiente, Derek y Aran salieron para echar un vistazo al castillo del muro de hielo y estudiarlo personalmente. Tenían de guía al nieto de Ragnar, que llevaba el mismo nombre que su abuelo, Ragnar el joven, como lo llamaban, aunque se acercaba a los 30, se había ofrecido voluntario, deseoso de acompañar a los caballeros. Ragnar era el historiador de la tribu, lo que significaba que era el narrador tribal. Los bárbaros de hielo no tenían historia escrita, eran pocos los que sabían leer o escribir, y, por ende, todos los acontecimientos importantes se transmitían mediante cantos y relatos. Ragnar el joven había aprendido la historia del historiador anterior, muerto hacía unos 15 años, y hacía relatos a diario, a veces cantándolos, a veces representándolos e interpretando todos los papeles, a veces narrándolos como un cuento. Era capaz de imitar cualquier sonido, desde el silbido susurrante de los patines de los botes deslizantes al surcar el helado paisaje a toda velocidad, hasta el aullido quejumbroso de los lobos o los graznidos pendencieros de las aves marinas, sonidos que utilizaba para amenizar sus recitaciones. Ragnar el joven presentía el advenimiento de un episodio glorioso que acrecentaría el saber popular de la tribu, un episodio del que sería testigo directo. Les entregó a los caballeros un plano tosco del interior del castillo, si bien era discutible de que iba a valerles ya que no tenían intención de entrar. Cuando Derek le preguntó cómo sabía la disposición del castillo por dentro, puesto que había admitido que nunca había estado allí, Ragnar contestó que lo había reunido de datos encontrados en un poema muy antiguo compuesto por un antepasado muerto hacía mucho que había explorado el castillo 300 años antes. Aunque Derek albergaba serias dudas sobre el mapa, comentó que era mejor que nada y lo aceptó. Examinó el plano con interés antes de marcharse. En el grupo iba Tasleoth, no porque su presencia se hubiese requerido, sino porque Derek no hallaba el modo de librarse del Kender como no fuera atravesándolo con la espada. Se suponía que Brian iría con sus compañeros, pero había rechazado la propuesta. A Derek no le había gustado ni un pelo y estuvo a punto de ordenárselo, pero en la actitud de Brian había algo de rebelde y desafiante. No queriendo hacer un problema de aquello,
Derek se había tragado la rabia y le había encargado que no perdiera de vista a Brickblade y a los demás. Brian lo miró sumido en un silencio hosco y después dio media vuelta y se alejó sin pronunciar palabra. Creo que nuestro amigo se ha enamorado de esa elfa, dijo Derek en tono desaprobador a Aran al emprender la marcha. Tendré que mantener una charla con él. Aran, que se había percatado de las miradas cariñosas que intercambiaban Brian y Lilith, sabía que Derek se equivocaba de medio a medio en cuanto a eso, pero le pareció divertido no sacarlo de su error. Aran, que caminaba trabajosamente por la nieve detrás del guía, estaba deseando oír uno de los sermones grandilocuentes de Derek sobre lo reprobable de amar a quien no era de los nuestros. Brian se había ido a la tienda para desayunar solo. Laurana, al saber que se había quedado, se preocupó y fue a preguntarle si se encontraba bien. Se mostró amable, cordial y en apariencia realmente interesada por él. Recordando que la había espiado la noche anterior, Brian se sintió como el peor canalla que hubiera pisado nunca las cloacas de Palantas. No pudo rechazar la invitación de la elfa y se reunió con ella y con sus amigos, junto con el jefe de los bárbaros de hielo, en la casa larga. Los compañeros estaban más animados esa mañana. Hablaron sin reservas de sus amigos ausentes, sin tristeza, preguntándose dónde se hallarían y qué estarían haciendo. Brian fingió sorprenderse con las gratas nuevas. No lo hizo bien, pero los demás se sentían tan contentos que no se dieron cuenta. La conversación se desvió hacia el orbe de los dragones. Harald prestó atención a todo lo que hablaron, pero se guardó para sí lo que pensaba. Giltanas no ocultó su convencimiento de que el orbe debería pasar a poder de los elfos. Lord Guntar prometió llevar el orbe al Consejo de la Piedra Blanca. Los elfos son parte del consejo, empezó Brian. Éramos, lo interrumpió Giltanas con una mueca. Ya no lo somos. Gil, por favor, no empieces, empezó a decir Laurana, pero entonces miró de soslayo a Sturm y, quizá recordando lo que su amigo había dicho sobre poner paños calientes, se calló. A ver, dijo Flynn. ¿Qué tiene ese orbe de los dragones para que sea tan condenadamente importante? Las cejas espesas se le unieron en un gesto ceñudo. El enano miró primero a Brian y después a Giltanas. ¿Y bien? Insistió, pero al no responderle ninguno de los dos, gruñó lo que pensaba. Todo este rifirrafe por encontrar algo que el Kender dijo que había leído en un libro. Eso debería bastar para daros la respuesta al asunto. En resumen, que dejemos ese estúpido orbe donde está y volvamos a casa. Flint se sentó con actitud triunfante. Sturm se atusó el bigote como preámbulo antes de hablar. Giltanas abrió la boca al mismo tiempo, pero Tasleof atajó a los dos al irrumpir en la tienda del jefe a punto de estallar por la excitación, con aires de importancia y tiritando de frío. Hemos encontrado el castillo del muro de hielo, anunció. ¿Y sabéis una cosa? Está hecho de hielo. Bueno, supongo que no lo es realmente. Derek dice que debajo tiene que haber muros de piedra y que no es más que acumulación. Tas pronunció esta palabra con orgullo, de hielo a lo largo de los años. Se sentó en el suelo dejándose caer y aceptó, agradecido, una bebida caliente de un líquido humeante. Me ha bajado abrazando hasta la punta de los pies, dijo con satisfacción. En cuanto al castillo, está encaramado muy arriba, en lo alto de una montaña de hielo. Derek ha tenido una idea estupenda sobre cómo vamos a asaltar el castillo, encontrar el orbe de los dragones y matar al hechicero. El castillo es un sitio precioso. Ragard nos cantó una canción sobre él. La canción habla de túneles subterráneos y una fuente de agua mágica que nunca se congela, y además, naturalmente, está el cubil del dragón, con el orbe de los dragones dentro. Estoy impaciente por ir. Tas echó otro trago de la bebida y soltó una bocanada de vaho. Caray, qué bueno está. Bien, ¿dónde me había quedado? En masacrar a mi pueblo, manifestó Harald, furioso. ¿De veras? Tasleof estaba sorprendido. Pues no era mi intención.
Para llegar al castillo del muro de hielo los míos tendrán que atravesar el glaciar, donde se los verá desde mucha distancia. Presas fáciles para el dragón blanco, prosiguió Harald que, a medida que hablaba, se iba enfadando más. Después, aquellos que por puro milagro consigan sobrevivir a los ataques del dragón serán el blanco de los hombres dragón, que dispararán tantas flechas a mis guerreros que parecerán puercoespines. ¿Qué es un puercoespín?, preguntó Taz, pero nadie le contestó. Derek entró en la tienda. Harald estaba de pie y asestó una mirada fulminante al caballero. «Así que piensas mandar a mi pueblo a la muerte». «Mi intención era explicar yo mismo el plan», manifestó Derek, que dirigió una mirada exasperada al Kender. Taz le sonrió e hizo un gesto con la mano como quitándole importancia al asunto. «Tranquilo, no tienes que darme las gracias», dijo en tono modesto. Derek se volvió hacia Harald. «Tus guerreros pueden subir al castillo al amparo de la noche, sin ser vistos». Harald negó con la cabeza al tiempo que soltaba un contundente resoplido que pareció hinchar las paredes de la tienda. Los miembros del pueblo de hielo que se encontraban en la tienda del jefe dejaron lo que estaban haciendo para poner toda su atención en él. «¿Qué tiene de malo la idea?», inquirió Derek, desconcertado al ver tantas miradas serias e inexpresivas clavadas en él. Harald miró a Ragard el viejo. El anciano clérigo se puso de pie, titubeante sobre las piernas temblorosas y apoyado en su nieto. «Los lobos deambulan por el castillo de noche», dijo. «Nos verían e informarían a Fealtaz». Al principio, Derek pensó que bromeaba, pero luego comprendió que el viejo hablaba en serio. Apeló al jefe. «Eres un hombre sensato. ¿Crees esas tonterías? Lobos guardianes, son cuentos de niños». Harald no cabía en sí de rabia, parecía a punto de emprenderla a gritos con Derek. Ragard le puso la mano en el brazo y el jefe se tragó la ira y siguió callado. «Según tú, los propios dioses son también cuentos de niños, ¿no es así, señor caballero?», preguntó el anciano. «Tenía un hermano muy querido que creía en esos dioses», respondió Derek en tono mesurado. «Tuvo una muerte horrible cuando el ejército de los dragones atacó nuestro castillo y lo invadió. Les rogó que nos salvaran y no hicieron nada. Para mí, eso demuestra que no hay dioses». Aquello hizo que Listan rebulliera y pareció que iba a decir algo. Derek se dio cuenta y se le adelantó. «No malgastes aliento, clérigo. Si existen esos dioses del bien, que no escucharon las plegarias de mi hermano y lo dejaron morir, entonces no quiero tener nada que ver con ellos». Recorrió la tienda con la mirada, deteniéndola en todos los ojos fijos en él. «Es posible que muchos de los tuyos mueran, jefe, es cierto. Pero mucha gente en otras partes de Krynn ya ha dado su vida por nuestra noble causa, y para que así encuentres ese orbe de los dragones y te lo lleves a tu país», acabó Harald con voz hosca, «y mataremos al hechicero Fealtaz». Harald soltó otro tremendo resoplido. Derek enrojeció de rabia, falto de palabras. Estaba acostumbrado a que le obedecieran y lo respetaran, y allí no conseguía ni lo uno ni lo otro. Estaba realmente atónito por la estúpida cerrazón de Harald, porque eso era lo que pensaba de la actitud del jefe. «No entiendes la importancia», empezó con impaciencia. «No, eres tú el que no entiende», vociferó Harald. «Mi pueblo lucha solo cuando tiene que luchar. No vamos en busca de batallas. ¿Por qué crees que nuestros botes deslizantes son veloces? Para alejarnos del conflicto. No somos cobardes. Luchamos cuando hemos de hacerlo, pero solo si es preciso. Si tenemos oportunidad de huir, huimos. No hay desdoro en eso, señor caballero, porque cada día de nuestra vida luchamos con enemigos mortales, corrimientos de hielo, vientos cortantes, frío glacial, enfermedad, hambre. Llevamos siglos luchando contra esos adversarios. Cuando os vayáis, seguiremos enfrentándonos a ellos. ¿Ese orbe de los dragones cambiará algo para nosotros? Puede que sí, puede que no, intervino Elistan. Una piedrecilla que cae a un lago produce ondas que se expanden más y más hasta alcanzar la orilla. La distancia entre Solamnia y el muro de hielo es vasta,
pero aún así los dioses han considerado adecuado que nos encontremos. Quizá por el orbe de los dragones, dijo a la par que miraba a Derek, y después desvió los ojos hacia Harald, o quizá para que aprendamos a respetarnos y honrarnos unos a otros. Y si Fealtas muriera, no es probable que Ariakas envíe a alguien a ocupar su puesto, dijo Sturm. A mi entender, el ataque a Tarsis no demostró la fuerza de la reina Taquisis, sino que puso de manifiesto su debilidad. Si hubiera un modo de que colaboráramos. Ya he dicho cómo, lo interrumpió Derek, irritado. Atacando el castillo del muro de, Laurana dejó de prestar atención. Estaba harta de discusiones, de peleas. Derek jamás entendería a Harald y viceversa. Sus pensamientos se centraron en Tanis. Ahora que creía que estaba vivo, se preguntaba si esa mujer, Kitiara, se hallaría con él. Laurana la había visto con Tanis en el sueño. Kit era preciosa, con ese cabello negro y rizado, la sonrisa sesgada, los centelleantes ojos oscuros. Había algo en ella que le resultaba familiar. Laurana tenía la impresión de haber visto aquellos ojos antes. No seas estúpida, se dijo. Mira que dejarte llevar por los celos. Sturm tiene razón. Kitiara está lejos de Silvanesti. ¿Por qué iba a encontrarse allí? Es extraño que sienta esa conexión con ella, como si nos hubiésemos conocido. Seguiremos adelante con nuestros planes, jefe, sea lo que decidas hacer tú, decía Derek con acaloramiento. Laurana se puso de pie y se alejó del grupo. Hacía un buen rato que Tarsleok se había aburrido de la conversación y se había desplazado al fondo de la tienda, donde estaba revolviendo los saquillos y sacando cosas de ellos para deleite de varios niños que se sentaban en cuclillas a su alrededor. Entre sus tesoros había un trozo de cristal en forma de triángulo con caras pulidas y aristas agudas. Debía de haberlo encontrado en Tarsis, comprendió Laurana. Parecía una pieza de alguna lámpara elegante o tal vez un fragmento del pie de una copa de vino. Tarsleok estaba acuclillado justo debajo de uno de los agujeros de ventilación del techo. El sol de mediodía penetraba a raudales por él y creaba un halo brillante alrededor del kender. Mirad, les dijo a los niños. Voy a hacer un truco mágico que me enseñó un gran hechicero muy poderoso llamado Raistlin Mahel. Tas alzó el trozo de cristal hacia el sol. Ahora voy a pronunciar las palabras mágicas, abracadabra pata de cabra. Movió el cristal de forma que unos pequeños arco iris aparecieron desplazándose por la tienda. Los niños gritaron con regocijo y Derek, desde el otro extremo de la casa larga, les lanzó a todos una mirada severa y ordenó a Tarsleok que dejara de hacer el tonto. Vas a ver lo que es hacer el tonto, masculló el kender, que movió de nuevo el cristal y consiguió que uno de los arco iris se reflejara sobre la cara de Derek. El caballero parpadeó cuando la luz del sol le dio en los ojos. Los niños aplaudieron y rieron y Tas sofocó una carcajada. Derek se puso de pie, malhumorado. Laurana le indicó con un gesto que ella se encargaría de aquello y Derek volvió a sentarse. ¿De verdad te enseñó Raistlin cómo hacer eso?, preguntó Laurana mientras se sentaba al lado de Tas, con la esperanza de distraer al kender y dejara de fastidiar al caballero. Oh, sí, contestó Tas, orgulloso. Te contaré cómo fue. Es una historia muy interesante. Flint diseñaba el engaste de un colgante para uno de sus clientes y el colgante no aparecía por ningún sitio. Me ofrecí para ayudarle a encontrarlo, así que fui a casa de Raistlin y Caramon a preguntarle si lo habían visto. Caramon no estaba en casa y Raistlin estaba con la nariz metida en un libro. Me dijo que no le molestara y le contesté que me sentaría y esperaría a que volviera su hermano, y Raistlin me preguntó si pensaba estar todo el día allí, incordiándole, y dije que sí, que tenía que encontrar el colgante. Entonces soltó el libro, se acercó a mí y me volvió del revés todos los bolsillos, y, ¿a que no adivinas qué pasó? Allí estaba el colgante. Estaba muy contento por haberlo encontrado y dije que se lo llevaría a Flint, pero Raistlin dijo que no, que se lo llevaría él después de comer y que me tenía que ir y dejarle en paz.
Le dije que creía que de todas formas iba a quedarme a esperar a Caramon porque no lo había visto desde el día anterior. Raistlin me miró y después me preguntó si me iría si me enseñaba un truco de magia. Contesté que tendría que irme porque querría enseñarle el truco a Flint. Raistlin sostuvo la joya en alto, donde le daba la luz, pronunció las palabras mágicas y aparecieron los arcoíris. Entonces me hizo sostener la joya hacia arriba, hacia la luz, me enseñó las palabras mágicas y, tachan, hice arcoíris. Me enseñó otro truco mágico. Mira, te lo haré. Alzó el cristal hacia el sol de forma que los rayos lo atravesaban y brillaban sobre el suelo. Taz apartó una de las alfombras de piel dejando a la vista el hielo que había debajo. Sostuvo el cristal sin moverse, enfocándolo en el hielo. Los haces de luz irradiaron con fuerza sobre el hielo y empezaron a derretirlo. Los niños soltaron una exclamación de asombro. ¿Ves?, dijo Taz, enorgullecido. Magia. La vez que le hice la demostración a Flint prendí fuego al mantel. Laurana disimuló una sonrisa. No era magia. Los elfos habían usado prismas desde que eran elfos, así como el cristal, el fuego y los arcoíris. Fuego y arcoíris. Laurana contempló fijamente el hielo que se derretía y de repente supo cómo podrían derrotar los bárbaros de hielo a sus enemigos. La elfa se puso de pie. Primero pensó decírselo a los otros, pero luego pensó que no. ¿Qué demonios hacía? Ahí estaba ella, una doncella elfa, diciéndoles cómo luchar a unos caballeros olámicos curtidos en 1000 batallas. No le harían caso. O lo que era peor, se reirían de ella. Había otro problema. Su idea dependía de la fe en los dioses. ¿Era su fe lo bastante firme? ¿Se jugaría la vida y la vida de sus amigos y la de los bárbaros de hielo confiando en esa fe? Laurana retrocedió despacio. Al imaginarse explicando su idea se sintió repentinamente mareada, como la primera vez que había tocado el arpa para los invitados de sus padres. Había ofrecido una interpretación bellísima, o eso le había dicho su madre. Laurana no recordaba nada, excepto que después vomitó. Desde la muerte de su madre, Laurana había actuado como anfitriona de los invitados de su padre y había tocado el arpa para ellos muchas veces. Había hablado con dignatarios y, últimamente, había hablado con representantes del grupo de refugiados de Pax Tarkas y no se había sentido nerviosa, quizá por estar a la sombra protectora de su padre o la de Elistan. Ahora, si se decidía a hablar, tendría que hacerlo sola, a la brillante luz del sol. «Quédate callada, estúpida», se increpó para sus adentros, y estaba decidida a hacer caso, pero entonces recordó a Stun diciéndole que defendiera aquello en lo que creía. «Sé cómo saltar el castillo del muro de hielo», dijo, y, aprovechando el momento de estupor de quienes la miraban boquiabiertos, añadió, falta de aliento, sorprendida de su arranque de valor, «con la ayuda de los dioses, lograremos que el castillo se ataque a sí mismo».